Buenas, ¿qué tal todos y todas? Seguimos con el video del señor em, Astro Recargado, en el que pues nos dice que en ¿cómo se llama? Un podcast de Sol, en el que participó pues Dross, ambos destruyen épicamente al Disney. No estamos de acuerdo con eso, por lo que han visto en los últimos episodios sobre este comentario que le estamos haciendo a este video. Y lo estoy poniendo ahí como una cara. Así está mejor, sí. Que se veía así como con los ojos cerrados. Sí, una cara Em, más aceptable. sí, no le queremos o sea, cuando me acuerde, porque a veces se me pasa, pero cuando me acuerde trato de ponerles en una mejor cara, porque no hay que, no hay que caer en eso tampoco. Pero bueno, el caso es que volvemos otra vez con esto. De hecho, ya habíamos hecho una grabación de los episodios de lo último que nos faltaba del video de Astro Recargado, pero el OBS no grabó mi voz, solamente grabó la voz de Gabriel y sonidos del ambiente. O sea, con sonidos que acontecían en el ambiente, pero menos mi voz. Los pájaros que siempre Eh, están aquí cerca. sí, entonces esta vez estamos grabando con el programa que estamos compartiendo, con el que hacemos ¿cómo se llama? Nuestras llamadas para hacer nuestra reunión. Porque ahora el OBS, luego de que lo actualicé, me está pidiendo que actualice también mi tarjeta de video. Entonces tengo que pasar a la partición de Mac para revisar cuál era mi tarjeta de video y actualizarla. Entonces, un problema con el OBS aparentemente. Em, pero bueno, volvemos de vuelta. Esperemos que esta vez sí. Ya hicimos una prueba con otro video que grabamos. Se grabaron las voces de todos. Así que creo que en esta ocasión va a funcionar bien. Y bueno, para recapitular un poco lo que habíamos visto en los episodios pasados, pues el argumento central de Astro y en general pues también de Solidros es que una película se mide por las ganancias que obtiene, se mide por la rentabilidad que tiene. Y en taquilla en Eh, concreto, porque y en taquilla, sí. no cuentan lo que va a generar en mercancías, ¿cómo le llaman ellos? En merchandising en los años posteriores. Que muchas películas Sí, ganan más por allí, o muchas producciones ganan más por allí que básicamente en taquilla. sí, sí. Y la otra cosa que ellos también mencionaban que es que ese bajón en las taquillas que la gente no va a consumir, no se debe a diversos factores, a cómo ha cambiado, digamos, el acceso a ciertas cuotas de mercado, que era un término que desconocía y que, bueno, lo introdujo Gabriel. Interesante el concepto. Em, y que esas cuotas, ese bajón en las cuotas del mercado se debe solamente pues al tema de que son muy progres. Mm, Sí, en concreto el tema de la inclusión, básicamente. Ni de la siquiera todo el inclusión aspecto forzada. progre, sino a la inclusión forzada, como la llaman ellos. Sí, y lo que nosotros decimos es que en realidad el panorama es mucho más complejo, que no solamente se debe a eso, sino, digamos, por ejemplo, ellos mencionan el caso de la National Geographic, de los despidos y demás, pero es que sencillamente como vivimos en una sociedad, bueno, un modelo de producción capitalista, abaratar costos es algo que necesariamente va a hacer cualquier empresa. Y si eso lo puede conseguir, pues
reduciendo su personal y reduciendo los costos, por ejemplo, de luz, de limpieza, de mantenimiento, de tener una instalación en la que tenga editores, en la que tenga escritores de metidos de lunes a domingo, pagando a mayores costos, le sale más barato y pagando también, por ejemplo, internet, computadoras, etcétera, le sale mucho más barato sencillamente tener a gente trabajando como, ¿cómo se llama esto? Como freelance. Eh, como freelance. Porque el freelance, tú le das su salario y el freelance tiene que pagar su computadora, tiene que pagar su luz, tiene que pagar todo, pues, por él. Todo lo demás, todos los costos se transfieren al señor freelance. Bueno, Señor o señora, si están por salario, no sabemos si están por salario o si están a destajo. Es decir, si les pagan por también. artículo entregado, no sabemos realmente cuál es su modelo. Ujú. Sí, entonces realmente no tiene que ver con que las compañías decidan ser inclusivas. Em, y en todo caso, otra cosa que también habíamos comentado es que la gente que de repente puede tener un rechazo hacia ese tipo de películas son generaciones que eventualmente pues van a desaparecer. Y sus hábitos de consumo ya no van a ser prioritarias, sino que van a ser más prioritarias los hábitos de consumo de las generaciones que les siguen. Y si esas nuevas generaciones son más abiertas a ese tipo de temas, por, por las razones que sean, si quieren por razones ideológicas, pues el punto es que el mercado, pues nuevamente por la naturaleza de nuestra sociedad capitalista, pues va a querer acercarse a esas cuotas de mercado, venderles y que ellos consuman sus productos. Y bueno, cuando menciono ideología, en realidad eso ya lo he comentado en Twitter, pero todos somos ideológicos en alguna medida, así que nadie se salva de eso. Lo único que puedes hacer es darte cuenta de que lo eres, pero de ahí a decir que Que es hay un que esta gente espacio fuera usualmente, de la ideología. ajá, es que esta gente dice la ideología de género como si ellos no fueran, como si la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica tiene una ideología de género, es una ideología de género diferente a la ideología de género de repente que pueda tener la teoría queer, pero todas tienen una ideología sobre el género. O una opinión, un marco conceptual, mejor dicho, porque ellos utilizan el término ideología de género, como vamos a decirlo así, en mayúsculas para indicar algo en específico, como si el centro principal del problema, en este caso, fuera el género. Y bueno, no, primero no hay una, dependiendo el renglón ideológico donde estés, como comentas tú, hay una dimensión de esa ideología que se ocupa de la opinión de género. Ellos tienen problemas en todo caso, con todos estos elementos ¿cómo podríamos llamarlo? De la izquierda intelectual norteamericana que terminan generando este marco conceptual de lo que llaman la teoría queer. Ese es realmente el problema que tienen ellos, Sí. ubicado efectivamente en dónde está. Porque no existe una ideología de género, así como no existe algo en sí mismo, un corpus que se llama ideología de género, no existe un corpus conceptual que se llame, qué sé yo, marxismo cultural. No existe, eso fue un término que crearon ellos donde meten todo lo que no les cuadra, así como por ejemplo, eh, creo que lo comentamos en uno de los episodios que no se grabó, Gustavo Bueno crea la categoría de izquierda indefinida para meter todo lo que no cuadra dentro de las 5 o 6 definiciones que él dio. Ujú. Sí. Sí, son básicamente categorías para poder acomodar dentro de ella una serie de fenómenos que o no concuerdan con tu definición por ejemplo, en el caso de Gustavo Bueno, de lo que debe ser la izquierda, o no concuerdan pues con tu sociedad idealizada, como por ejemplo puede pasar con el caso de los conservadores. Pero no tiene más allá de ser eso, pues. Eh, una categoría funcional para
En el caso de esta gente, para colocar y meter allí a todas las cosas que no les gusta, todas las cosas con las que sienten como que las sienten repelentes y ya. Funciona un poco parecido, y eso hay que reconocerlo, a cuando un liberal en lo político básicamente, porque no, en lo económico no sé, pero en el tema político utiliza mucho, o los socialdemócratas, pues utiliza mucho el concepto de facho, Ajá, que que sirve para meter a también cualquiera allí. sí sirve para meter a cualquiera allí. O sea, ahí tú podrías meter, por ejemplo, en facho a veces a gente como Armesilla, o a gente como Dross, o a gente como Libertad y lo que surja, pero en realidad los tres son diferentes. O a gente como Yo- Netanyahu. sí, o gente como Netanyahu. Ah, yo creo que Así. sí le quedaría bien el lugar. Bueno, lo que pasa es que ahí estaríamos ya hablando de fascismo o directamente, em, sí, de fascismo, de esta idea de los etnoestados, porque Israel es un etnoestado, eso por más que intenten como desviar la atención sobre eso, pero sí es un modelo de sociedad que se acopla un poquito más a la idea de lo que representa pues el fascismo. Pero no sé si llamarlo neofascismo, porque a lo mejor va a tener cosas nuevas. Em, pero bueno, un poco más o menos ese es el sentido. Em, pero bueno, seguimos entonces. Había puesto en 12:24, pero lo cambié un poquito más atrás para que no le saliera Para ser tan un poco mal la más cara. condescendientes, más justos, quizá. Sí. Le doy play. Simple como eso. Nosotros no vamos y no vemos el contenido de los progres, pero resulta, chicos, que estos progres lo que hacen es eso, es constantemente estar tratando de cancelar a Dross, tratando de cancelar a Soul, pero no lo van a lograr porque, tal y como lo dice Dross, son una minoría extremadamente ruidosa, pero no dejan de ser lo que son, una minoría. Muchas de las veces hacen que Dross se ponga en tendencia y hacen 10,000 tweets de Dross, pero tú te metes y te das cuenta que la gran mayoría de esos tweets son de muy pocas personas. Es decir, lo que ocurre es que estos progres, cuando se obsesionan con Dross, escribe cada uno 10, 15, 20, 100 tweets, así tal cual. Entonces, pues claro que lo vas a hacer tendencia, pero eres tú mismo el que lo está haciendo. No es que haya un montón de personas, no. Son unos poquitos progres que están tan obsesionados que tienden a escribir masivamente sobre alguien. Así Pero una cosa, a ver, una cosa que nosotros habíamos dicho anteriormente era que como ellos están buscando generar contenido, em, ellos están buscando impactar. Entonces, el hecho que Sí, la generar gente te polémica. comente, de generar polémica, el hecho que la gente que te comente es porque es algo que estás buscando deliberadamente, no es algo que está ocurriendo porque si era una cosa, un ejemplo que en el video que yo había mencionado, en el que no se grabó, pues, que Dross, por ejemplo, puso una imagen de este meme de este chico que está como con su pareja y de repente mira a otra, que está pasando, que le ponen en el meme, por ejemplo, algo con lo que estaba de acuerdo anteriormente, pero luego ve algo nuevo, interesante y que representa a la chica a la que está viendo el muchacho. En Ajá. ese caso, el meme, que lo voy a colocar en pantalla, que compartió Dross, em, básicamente coloca, o sea, supuestamente al progre, ¿no? Creo que le colocó el cabello de color morado, al muchacho, al progre, le pone al lado a la chica, pero le pone en la cara de la chica la imagen del Che Guevara, esta imagen icónica del Che Guevara, y la chica que está pasando le pone la cara de Osama Bin Laden. Entonces, evidentemente, si tú pones una cosa como esa, tú estás esperando generar una Generar respuesta, polémica. de generar polémica.
Y no todas las críticas que se te hagan van a ser críticas que necesariamente te van a acusar por las razones que inducen personas como, por ejemplo, como astros recargados, que porque tenemos celos, somos unos resentidos ni nada por eso, sino porque estás cometiendo una equivocación. Que esa era la otra cosa que también yo mencionaba en el video que no se pudo grabar bien. Que en TikTok comenzó a producirse, y eso es más que nada en el mundo anglosajón, eso ni siquiera es una cosa que se pueda del todo entender y traducir a nuestro mundo, porque la gente no estaba leyendo la carta a Estados Unidos, bueno, la carta a América, creo que se llama así, que escribió Osama, con la que él justificaba los ataques a las Torres Gemelas. Y en las que, entre otras cosas, sí, cita el Corán y dice varias cosas y la Guerra Santa y todas estas cuestiones, pero él también señala que en esa carta que una de las razones también era por el intervencionismo estadounidense tradicional en la región, lo que habían hecho en Afganistán, lo que habían hecho en Irán, lo que habían hecho en Irak, o sea, con el tema de la hambruna que provocaron cuando estaba al mando este señor, ¿cómo se llama? Hussein. Hussein. Entonces, eso, cuando la gente joven, de lo que se llama la generación Z, comenzaron a leer eso, dijeron que se sentían como que les habían mentido porque la narrativa tradicional les decía a ellos que Osama Bin Laden atacó a Estados Unidos porque los odia, solamente porque los odia, porque te odio y ya. Esa es la única razón. Pero cuando comienzan a leer, se comienzan a dar cuenta de que la situación es mucho más compleja. Y eso no significa que alaben y crean que Osama Bin Laden sea un héroe. Algunos sí, alguno que otro. Sí hubo alguno que otro que dijo que sí, que Osama Bin Laden tiene razón, pero había muchos otros que sencillamente lo que dijeron fue: toda mi vida me han contado una mentira de cuáles fueron las razones por las que, y ahora tengo una claridad mayor sobre cómo mi país ha estado interviniendo en esas regiones del mundo, y que Osama Bin Laden no es solamente un producto del fundamentalismo islámico, wahabí y todas estas cuestiones, sino que también es un producto de la intervención estadounidense en esa región. Entonces, si alguien te dice eso por el meme que compartiste, para decirte: hey, Dross, lo que estás compartiendo, lo que estás diciendo es completamente un ignorante, o sea, te estás comportando como un ignorante. Y eso como ellos lo traducen, como eres un progre resentido. O sea, no toda crítica no toda crítica que se te haga a tus tweets, que nuevamente, que es lo que decíamos, estás esperando generar esa reacción. No lo estás haciendo porque, que yo no sé, o sea, yo lo lancé porque sí, ya, sabes que eso va a pasar. Pero además de eso, tampoco reconoce cualquier otra crítica o cualquier crítica de esta naturaleza que le intente contextualizar en que ese meme, pues básicamente está equivocado. Y aparte de eso, ese meme ni siquiera tiene sentido en Hispanoamérica, porque eso es una cuestión que ocurrió en un nicho particular en Estados Unidos, particularmente, probablemente en Canadá, no sé, en donde un montón de gente de la generación denominada generación Z, que son 20añeros, comenzaron a leer la carta y comenzaron a tener una reacción así como de ¿cómo se llama esto? Una epifanía, yo no sé, y se dieron cuenta que su gobierno vale más mierda de lo que usualmente creían que valía. Y ya. Sí, una vez más el problema creo que eso lo hemos venido comentando, creo que en episodios anteriores o en uno de los que no se grabó, ya no estoy seguro. Hay cosas que están fuera de contexto, ¿ok? Que no tienen nada que ver. Los woke no tienen nada que ver. El futuro de la industria de Disney respecto a si tiene éxito o fracaso, porque sean incluyentes o no, no tiene realmente nada que ver con nosotros.
¿Ok? Para empezar, ese problema de la inclusión dentro del cine y ese tipo de cosas no es ni de cerca el problema que vive la América Latina respecto a las comunidades excluidas, que no se trata solamente de visibilización de la comunidad LGBT, se trata de todo un montón de comunidades y conflictos étnicos, raciales, políticos y culturales que hay en América Latina que no tienen nada que ver con el conflicto, con ese debate de la ética y la moral liberal en Estados Unidos. Sí, sí. Por ejemplo, okay, tú mencionas el caso de las Torres Gemelas y de los atentados de Osama Bin Laden y de cómo al leer esta carta la mayor parte de la gente se enteró, ya va, esto es mucho más complejo de lo que yo pensaba. Y quizás les asalta esa sensación de parálisis cuando tú finalmente comprendes algo y lo ves tan complejo que te quedas paralizado así como que, ok, no puedo hacer nada sin que cualquier cosa que yo haga va a tener consecuencias también. Cuando pasa lo de las Torres Gemelas, muchas de las personas aquí en América Latina, yo incluido, ni siquiera sabía que existían las Torres Gemelas hasta que me enteré que un avión se estrelló en ellas. ¿Ok? No sé, es uno de los tantos edificios más que tú has visto en las películas de Estados Unidos sobre Nueva York hasta ese momento. Y quizás el único edificio emblemático fuera de Nueva York para la cultura latinoamericana no eran las Torres Gemelas, eran el Empire State, que es el que siempre sale en todos lados porque tienes toda la vida viéndolo en las películas. Y porque realmente era el que más destacaba en su forma, en su figura, en su estructura y todo lo demás. La otra eran unos edificios más, sí, eran altísimos, pero ajá, eran unos edificios cuadrados más. Yo no sabía que esos edificios eran relevantes hasta que un avión se estrelló en ellos. Ni yo. Entonces, de golpe me entero que hay un conflicto entre estas dos personas que estaban metidas en guerra, que resulta ser que no era el primer atentado que se lanzaba contra Estados Unidos, que habían habido atentados en las embajadas en Kenia y creo que creo que en Kenia nada más había habido un atentado contra unas embajadas, unos ataques contra los barcos norteamericanos en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo, un conflicto con la gente en Somalia. De golpe me entero que había todo un montón de problemas que digo, ah, ok, ya va, pero es que esto no vino de la nada, que hay todo un rollo que viene de mucho tiempo atrás, antes de que yo naciera. Y ya, no Claro. tengo que ser un experto en el Medio Oriente para entender que eso no está fácil. Bueno, y de hecho mucha gente hasta se alegró en América Latina, porque en América Latina tenemos una tradición particular con los Estados Unidos. Sí, vale, nosotros Somos el recipiente de eso. le debemos mucho a ellos, nos han dado muchas cosas buenas. No, somos como decía, eso lo volví a repetir, si mal no me acuerdo, el secretario de Estado de Obama, el último de ellos. Él tuvo dos, porque el primero fue Hillary Clinton, ¿no? Y luego el que vino después, ese El que que vino vino después era después. McKay, no me acuerdo. No, o McKay era el de Trump, no recuerdo. Que dijo la palabra que no se dice de forma Abierta. abierta, ¿no? Que somos el patio, el jardín, creo que utilizó de Estados Unidos. Bueno, creo que la última que también ha dicho cosas así fue una señora del Pentágono, que dijo algo así, no sé si fue el año pasado o en 2021, como que los recursos son de Estados Unidos o algo así, los recursos de América Latina son de Estados Unidos, algo en esa línea. No recuerdo. Hay gente hermosa en el mundo. Del Comando Sur creo que era ella. Pero sí. Bueno, seguimos. Hacer tendencia, pero eres tú mismo el que lo está haciendo. No es que haya un montón de personas, no, no, no. Son unos poquitos progres que están tan obsesionados que tienden a escribir masivamente sobre alguien. Así de simple y sencillo, pero bueno. Cada vez la gente se está cansando más. Yo no recuerdo la última vez en que yo vi en tendencias LGBTIQ con tweets hablando bien. La inmensa mayoría es un chorro de gente. Sí, esto es terrible. De Disney se está dando, chicos, Bob Iger es el presidente de Disney, se está dando cuenta ahora, es que estás destruyendo un legado muy importante, ¿no? Que fue incluso óbice para que la cultura americana tuviera la hegemonía
Es verdad, Estados Unidos no solamente y el Occidente, no solamente el dominio americano, no solamente fue a nivel armamentístico, a nivel económico, sino también a nivel cultural. Hollywood dominó cada rincón del mundo, o sea, Hollywood es tal el nivel de esa industria que prácticamente la gran mayoría de actores son conocidos a nivel mundial, que se paran en Japón y la gente los reconoce, que se paran en la India y la gente los reconoce, cualquier lugar del mundo donde se paren, la gente los reconoce. Entonces, el dominio de Hollywood fue brutal y hoy están perdiendo terreno. Hoy ya ni siquiera pueden competir contra los coreanos. O sea, los coreanos les han comido por completo el mercado. Yo allí no sé si él está molesto por eso. Está cara, ¿no? Yo no sé si él está molesto porque hayan perdido cuotas de mercado. Si Hollywood haya perdido cuotas de mercado. O si está alegre porque por ello. Ay, Y bueno, la otra cosa que tú correctamente habías mencionado en el episodio que no se grabó, que ese dominio de Estados Unidos no puede, ese dominio cultural no puede, em, digamos, desvincularse de su dominio económico y de su dominio militar. es O sea, el correcto. dominio cultural viene asociado al dominio del dólar y al dominio de las más de 800 bases militares que tienen alrededor de todo el mundo. Eso es correcto. Fíjate una cosa, el caso del béisbol. Venezuela es un país que juega mucho béisbol, pero la razón por la cual aquí se juega tanto el béisbol y no se jugaba tanto el fútbol hasta ahora es por la influencia precisamente que tiene Estados Unidos. Antes de Estados Unidos, la influencia cultural determinante en América Latina, al menos en el Caribe, era Francia. Francia de alguna manera era como capital cultural del mundo en aquel momento y centro de Europa y todo lo demás, ¿no? Y se asociaba siempre en todo momento a lo intelectual, a la cultura, a lo desarrollado con Francia. Cuando llega a Estados Unidos, empieza a imponerse, ¿no? Y empieza, por ejemplo, el caso que estaba aquí con las compañías petroleras. Las primeras compañías que se instalan son las compañías petroleras norteamericanas, traen sus obreros, traen su personal, traen su equipo de trabajo, y esas personas venían y jugaban béisbol. Entonces, a partir de allí fue que el béisbol empezó a establecerse con los empleados venezolanos. La empresa permitía, organizaba los equipos y todo el mundo jugaba y se crean las distintas ligas y equipos de béisbol en Venezuela asociadas directamente a las compañías norteamericanas. Y las ligas de béisbol originales, los primeros equipos eran equipos básicamente de las empresas y de las compañías o de cualquier otra persona que quisiera armar un equipo en ese momento y tuviera con qué hacerlo, porque bueno, eran los días previos antes del deporte profesionalizado, ¿no? Entonces, si tú querías ir a las Olimpiadas, básicamente tú te inscribías como porque sí, porque tú quieres inscribirte para competir por Venezuela. No funcionaba como funciona ahora. Y eso se debía precisamente a la capacidad de Estados Unidos de venir a instalar su industria de extracción de recursos en esta zona, básicamente a su colonización. ¿Y por qué Estados Unidos tenía capacidad de venir a instalar, obtener concesiones para extraer petróleo de Venezuela? Bueno, básicamente por la sencilla razón de que se la peleó a sangre y fuego, casi, contra Alemania, Holanda, Inglaterra y Francia. Venezuela estaban impagos con Inglaterra, con Alemania y con Inglaterra, Alemania y Holanda, si no me equivoco, por cuestiones de la deuda externa. En aquel momento el gobierno de Cipriano Castro dijo, nosotros no vamos a pagar esa deuda y las potencias europeas dijeron, ah, bueno, no la vas a pagar por las buenas, la vas a pagar por las malas, enviaron toda la flota y empezaron a cañonear y a bombardear las costas venezolanas. El asedio contra las costas venezolanas duró casi un año, hasta que finalmente ceden por la presión de Estados Unidos que dice a Venezuela, ok, mira, traten de pagar, traten de pagar, traten de pagar, mientras Estados Unidos seguía por el otro lado presionando hasta que finalmente dio la orden de que, ok, mira, si ustedes se retiran de las aguas de Venezuela o nosotros intervenimos militarmente con nuestros buques y los retiramos por la fuerza, en virtud de aquello que llamaban la doctrina Monroe. Mm. Entonces,
Estados Unidos se gana en ese momento a favor de Venezuela y por supuesto se incluyó la posibilidad de que entraran todas las compañías norteamericanas a explotar petróleo y recursos minerales y todo eso. Eso ocurrió en 1902 y las explotaciones empezaron creo que en 1916-17. El primer pozo exitoso creo que es del 27 o el 26. Ya, bueno, sí. O sea, hay un pasado de violencia colonial, de capacidad militar detrás que permitió después la entrada de las relaciones económicas profundas que fundaron las bases para la influencia cultural. Sí, es como, creo que ese era una caricatura, un meme o algo así que ponía al ejército gringo llegando a un lugar, pero los rostros de los miembros del ejército eran tipo el Pato Donald, Bugs Bunny, el tío Sam, cosas así. De los miembros del ejército, pues. Sí, sí, todo eso llega después. Ya me imagino que eso sería en 1940, 1950, ya cuando las figuras de Disney eran más o menos conocidas. Todo lo que ocurre con Venezuela es antes de la existencia de todo esto. El cine como industria no existía. ¿Ok? Eso fue en 1902, 1903. Y el cine como industria es 1915, 1920. Sí, sí, de hecho yo creo que también habíamos mencionado el caso de que se consumía más cine europeo y mexicano. Es correcto por la cuestión de la barrera idiomática. Era más fácil ver, por ejemplo, películas de España o películas de México, sobre todo aquí en América Latina, porque una vez más no existía una industria del doblaje. Ujú. Estamos hablando de 1930, 1940, por supuesto. Vamos a decir, el momento de ese periodo del 30, 40 y 50, quizás hasta el 60, es más o menos la edad dorada, la edad de gran producción del cine mexicano, que se extendió por todo el mundo de habla hispana, en América, en Europa y en algunas partes de Asia creo que también llegó. Sí, qué lástima que no se extendió más. Hoy tendríamos otro tipo de cine, que no sea solamente el de... Bueno, tenemos otro tipo de cine, ¿no? Pero no tan accesible. Sí, ese es el otro detalle, porque ellos se están centrando nada más, si no mal recuerdo, todos los análisis que ellos comentan son de las películas del mainstream, de la gran producción, de la gran pantalla, como lo llaman ellos, o de realmente no es la gran pantalla, es la gran taquilla, la gran factura, la gran capacidad de facturación. Si no reúne esa taquilla, ese costo mínimo de taquilla, para ellos no cuenta, son películas menores y hay cosas allí que han tenido gran importancia culturalmente. Ujú, sí, sí. Sí, que muchas películas que de hecho no, incluso gringas, que no, a las que no tenemos tanto acceso porque no son de la gran taquilla. Pero, pero bueno, es que son las consideraciones de ellos. Que a veces tampoco tienen mucho sentido porque luego pasan casos como el de Barbie que tira por el suelo completamente su argumentación de que una película progre no, no va a rendir cuando de falso. O sea, Sí, realmente cuando no sabes. rindió casi un 1000%, un 990% creo que sería la cifra, porque fueron 140 o 160 millones, 140 millones de dólares, creo, casi 150 millones en costo de producción y en taquilla 1400 millones de dólares en recaudación. Ujú. Sí, bastante. Sí, Em, ellos y comentan, todavía va a seguir rindiendo y va porque a seguir rindiendo. la Ellos mercancía comentan, sí. no, que la gente empieza a sentirse agotada del tema. Si eso fuera cierto, esa película tendría que haber sido un éxito hace 10 años y no ahorita. Sí, sí, de hecho sí, no debía haber sido un éxito. No, no debe haber sido, debe haber sido un gran fracaso y sin embargo, bueno, ok, no es una película de Disney, es de Warner. Entonces quizás sería que el gran problema de Disney, que creo que si no me recuerdo lo mencionan ellos más adelante, no es que sean unos progres, unos woke, y todo lo woke va a broke, sino quizás Mm. que estás repitiendo las mismas fórmulas de guión una y otra vez. Así Sí, como que si viste El Rey León, ya viste Frozen. bueno, ay,
Aunque Frozen, yo no sé por qué también tuvo buena venta. Yo nunca la he visto. Tampoco sabría decirte, pero no puedo decirte por qué tuvo una buena venta, porque yo no soy su target. Ok, es películas para niños que repiten. Ok, son películas para toda la familia, pero el público principal son precisamente niños y a ellos sí les gustó. Sí. Bueno, la primera, porque la segunda yo entiendo que existe, pero yo nunca, no estoy seguro de que de si se proyectó o no. No Yo lo sé sé que existe. exactamente tampoco. Yo solamente sé que existe. De la primera sí sé, porque incluso se hizo tan popular esa película que hacen cosplay y cosas de personajes de esa película. Cosa que Fíjate, no es tan usual con el universo de personajes de Disney, fuera de las princesas esas tradicionales. fíjate, si no me equivoco, Frozen 2 sí tiene un abierto discurso de género. Por lo que yo recuerdo que no la vi completa, vi unos pedazos. Sí tiene un discurso con una ideología de género de trasfondo. Es del año. ¿Qué año es de Frozen 2? 2000, ¿qué? 2013. Efectivamente, hace unos 10 años. Mira, las cifras son casi idénticas a las de Barbie. Presupuesto $150 millones, recaudación 1.400.000. Eh, perdón, $1.400 millones. O sea, le fue bien a la segunda también. Le fue muy bien. Qué raro. Es que yo ni supe de esa película que existe. Yo normalmente sé que existe, pero De fue hecho, estoy viendo, como estoy viendo que le fue mejor que a la primera. que... em, pero bueno, es que tampoco estoy muy pendiente de eso, así que puede ser que lo haya pasado por alto. Pero entonces eso sería otra prueba de que em, ya siendo el propio Disney. Y que tú también habías mencionado otro ejemplo que era la de Coco, que también, vamos a decir, Coco tiene otra tiene forma de inclusión. Coco también es de woke. inclusión. Pero ¿Ok? son películas woke, pues. Tanto Frozen como Coco son películas woke que le fue bien. Entonces, probablemente el problema no es que sean lo que sea la woke, que es una palabra normalmente también es una categoría muy. Creo que tú lo llamabas una categoría comodín. Sí, una categoría comodín, un significante vacío, una cosa de ese tipo, pues. Entonces realmente es como para utilizar una metáfora, es como básicamente como una canasta en la que metes cosas. O sea, que seleccionas cosas, en su caso particular, otra vez las cosas que no les gustan. Pero esas dos películas tienen inclusión, o vamos a decir, un tipo de inclusión, una de las varias formas de lo woke, si se quiere, y le fue bien. Entonces, realmente no parece ser que entonces el parámetro para decir que una película no funciona no tiene que ver con que sea woke o no. Tiene que ver con otros factores. O al menos si lo woke es un factor, no sería el único factor a considerar. No, Em, no, tiene muchos otros. Ellos mencionan el caso de Turning Red, que sí fue, vamos a decir así, fue un fracaso en taquilla, en el sentido de que el presupuesto fue muy elevado y las ganancias fueron más del 10% del presupuesto que se le dio. Déjame, ya te busco las cifras. Turning Red es una película, vamos a decirlo así, de lo que yo recuerdo, yo no le veo nada así de ideología de género relevante, que yo recuerde. Lo que sí es una película con un tinte mucho más feminista y que básicamente aborda el problema de cómo las mujeres afrontan sus problemas en su día a día. En este caso es un adolescente, ¿ok? Y no es como de la pubertad. el problema, iba a ir a ese punto, el problema de la pubertad, y Turning Red no es una metáfora nada sutil del periodo. Y sí, se vuelve un panda rojo gigante. Sí, bueno, el propio nombre ya debe dar indicación. Exacto. Entonces,
Sí, recaudó, el presupuesto creo que fue 180 millones, algo así, pero recaudó solamente 20 millones de dólares en taquilla. Razones por las cuales recaudó poco, no sabría decirte. También Pero yo entra en un creo que momento complicado. nada más se publicó, eso salió a los cines. Sí, salió a los cines, de hecho, pero entra precisamente en los momentos en que el cine estaba recuperándose de la cuestión de la pandemia, porque se estrena comenzando el 2022 y veníamos de un momento duro de la pandemia donde todo ese tipo de cosas bajó, se fue al piso y lo que se disparó fue el negocio del streaming. A ver, aquí dice que se estrenó en Disney Plus en los Estados Unidos y demás países con la plataforma el 11 de marzo de 2022 y el 10 de marzo de 2022, siendo estrenada en cines en países que no disponían de la plataforma. Ah, bueno, ya tienes una explicación. Claro, o sea, entonces primero fue estrenada en una plataforma. Parece ser que no en cines, o lo que me da la impresión por lo que me está diciendo acá. Y aparte de eso, habían países en los que se estrena que no tienen la plataforma de Disney Plus. Se Pero estrena no, en no, cine en esos países, no hay suficiente. y no hay suficiente gente que pueda ir porque todavía estamos usando mascarillas, creo, ¿no? A Exacto, pero no principios hay. de Por el otro 2022. lado, y por el otro lado, la zona fuerte de taquilla siempre es Estados Unidos, lo que ellos llaman la taquilla interna. Ujú. Pero en Estados Unidos dice que se estrenó fue en Disney Plus, no en cines aparentemente, según lo que colocó allí. Em, pero a mí entonces eso no me dice que sea porque es woke, sino porque por la forma en la que se lanzó al mercado. Creo que fue una apuesta arriesgada, porque me imagino que pensaron que, bueno, la situación no está lo suficientemente bien como para que la gente vaya a los cines nuevamente, por lo tanto, vamos a hacerlo a través de estas plataformas digitales. Sí, posiblemente decidieron correr el riesgo y lanzarse a la aventura. Pensar, ya en ese momento ya habían otras plataformas de streaming, como era HBO y Netflix, que ya tenían mucho rato haciendo producción de series y de películas exclusivamente para la plataforma. Sí, les iba bien. Y Bueno, iba bien. no siempre, pero Sí, pero dentro de lo que cabe era rentable hasta hace poco, hasta que los alcanzó la pandemia también. ujú. Sí, sí. Entonces no, habría que analizar ese caso más a fondo, pero así una mirada superficial ya me da la impresión de que es un poquito más complejo que es porque sea progre. Em, bueno, seguimos con... Desastre de la catástrofe de Hollywood y de Disney también, chicos. ¿Cuánto tiempo tiene Disney sin sacar contenido bueno que sea nuevo? Ya no pueden hacerlo. O sea, la gran mayoría del contenido que nos está sacando de Walt Disney Company es contenido reciclado. La Sirenita es un live action de una película de 1989 y terminó siendo un fracaso. Aún así, entonces imagínense, Indiana Jones, pues miren nada más. Pero lo que tú comentabas, creo que lo comentaste también, no sé si en el episodio que no se grabó bien, que La Sirenita no fue, al menos fracaso en los términos que él dice, no. Pero el argumento de que se recicla el material, entonces quizás el problema precisamente radique allí, de que están reciclando contenido ya hecho en vez de crear cosas nuevas y arriesgarse, sino que se mantienen siempre dentro de una serie de un mercado ya más o menos conquistado y no se atreven a salir de allí. Quizás el problema, no sé, radique allí y no tiene que ver con que sean progres o no. Es correcto. Básicamente, el gran problema de Disney es ese, y creo que en ese momento, cuando hicimos el otro episodio que no se grabó, hicimos una pausa, un paréntesis largo para mencionar el caso de la franquicia de Star Wars y cómo en Star Wars manejaron el tema, porque cuando la agarra Disney hace más o menos lo mismo. Star Wars vivía básicamente de su merchandising y no tenían francamente intenciones de hacer algo nuevo ya. No te da.
Y ya, ellos iban a quedarse con eso ya. Lo demás era merchandising. Cuando lo toma Disney, empiezan a producir, pero Disney no te crea realmente nada nuevo. ¿Ok? Disney te amplía el universo de lo que ya está y se mantiene dentro de lo que ellos llaman el canon. Y van simplemente construyendo cosas, pequeñas series animadas por aquí, una que otra película nueva por acá, hasta que no se les ocurre hacer realmente algo nuevo, algo interesante, hasta que aparecen dos series que, vamos a decirlo así, se separan por completo del estilo de Star Wars, que son The Mandalorian y Andor, que son series todas bastante recientes, ¿no? Del resto, en todos estos años que tiene Disney ¿cómo se llama? Con control sobre Lucasfilm, se dedicó a reproducir lo que ya estaba hecho. Entonces, el gran problema de Disney básicamente está en que agotaste ya tu mercado y no tienes capacidad de, no te arriesgas realmente a producir o a crear algo nuevo. ¿Ok? Estás muy limitado a la hora de correr riesgo. Una vez más, el ejemplo de Frozen, cuando tú ves Frozen, desde el punto de vista del guión, es la misma historia del Rey León, idéntica. Y sigues repitiendo en tus argumentos la misma historia del, lo que, ¿cómo se llamaba esto? Lo del, olvidé el autor, lo del camino del héroe. Que te repite siempre la misma arquitectura, la misma arquitrama gigante, donde el protagonista pasa siempre por los mismos puntos, los mismos conflictos, como cuando ves una película de Adam Sandler que todas son iguales, al protagonista le pasa siempre lo mismo en todas las películas. Ah, sí, sí. Yo casi no he visto de él, pero me han dicho que sí, que es básicamente lo mismo. Yo me acuerdo, la única película que me vi entera de él fue la que tiene un hijo. Tiene un niño bueno, no tiene un hijo, sino que tiene un niño que lo comienza a cuidar y a educar y se encariña con él y ya luego como que lo adopta, una cosa así al final, si mal no me acuerdo. Pero en general creo que la ubicación siempre era como de un personaje que se encuentra en una situación mala, Tiene una conoce situación algo mala, una situación... que le Ajá, cambia la vida empieza un proceso de evolución, llega, finalmente descubre que su vida no es como es, luego tiene una caída profunda, el héroe finalmente cae, atraviesa la muerte, por decirlo así, que es el portal ese donde él abandona lo que ya es y regresa renovado y transformado y cambiado y vuelve otra vez al punto de donde inició su viaje, hace todo ese ciclo completo. Las películas de Adam Sandler cumplen más o menos lo mismo, pero como humor, como comedia romántica, que es lo que suele hacer él. Ujú. Tiene otras cosas, pero básicamente es eso. Sí, pero, pero bueno, es lo que comentas, pues. Las El de Disney problema de son la misma Disney es estructura. ese. Sí, no se arriesga, no abandona las estructuras ya. em, y eso a mí me dice entonces que en realidad Disney no es tan progre como esta gente quiere creer que lo es. Porque si Disney fuera tan progre como supuestamente lo es, tomaría más riesgos. Porque ahora mismo en Estados Unidos tú puedes hacer, solamente enfocándote en los Estados Unidos, o sea, no tienes que enfocarte, porque, bueno, ese es su mercado inicial, pues. Pero tú puedes hacer de tantas cosas, ¿no? Sobre las situaciones que están atravesando esas sociedades, esa sociedad, pues, esos grupos, em, que resulten mucho más chocantes y mucho más impactantes que, em, que hacer reciclar estos mismos esquemas em, de épocas pasadas, de los 70 80 90 que de repente el problema es que no conectan con la gente, pues. Y son precisamente las películas que rompen un poco más las que terminan conectando con las personas. Porque, por ejemplo, aunque Barbie digas, no, pero Barbie es muy, muy progre, muy queer o todo lo que quieras. Sí, sí, claro, hay un discurso feminista liberal, eso está allí, hay un discurso también en general liberal político, también está allí, pero hay un discurso
que no sé si se lo habíamos comentado, sobre la autenticidad, que incluso se puede relacionar con filosofías existencialistas. Y eso es una toma de postura un poquito más arriesgada que solamente decir, las mujeres también valemos y tenemos derechos y solamente eso, sino es como una búsqueda de una autenticidad de quién quiero ser, de hacia dónde me quiero dirigir, que incluso esa película no solamente fue, ¿cómo se dice? Como amparada por lo que es el discurso feminista liberal, sino que incluso también por la comunidad trans, precisamente por ese discurso del tema de la autenticidad. Em, entonces, sí, yo siento que es va más por allí, aunque no es el único factor, pero es un factor importante el que Disney no tome los riesgos que podría tomar. Sin embargo, preferiría que no los tome y que caiga en la ruina porque, y como ya lo hemos dicho anteriormente, Disney le haría un gran favor al mundo desapareciendo. Sí, antes de que tengamos más franquicias de High School Musical por allí. Sí, El caso es y eso. Ok, vamos a hacer una cosa. No, un disclaimer que habíamos hecho también en el episodio que no se grabó. Nosotros no somos defensores de Disney. No, no lo somos. De hecho, si realmente se va a la quiebra, sería genial. ¿Ok? Cuando una empresa tan grande como Disney quiebra, lo que pasa no es que se va a perder todo. No, o sea, lo más probable es que eso se termine repartiendo entre pequeñas corporaciones más pequeñas, pequeños grupos o pequeños equipos de producción que salen de allí a hacer otras cosas nuevas o que ya son finalmente liberados del aparato burocrático de la corporación para hacer otras cosas distintas. O quizás son absorbidos por otra empresa que dentro del mundo del mercado financiero eso pasa con mucha frecuencia. No hay una caída en bancarrota, hay una liquidación de la empresa que es fagocitada por otras corporaciones, ¿no? ujú. Pero no estamos defendiendo a Disney en ese sentido. Lo que estamos señalando es, no estás destruyendo a Disney. No estás destruyendo a Disney con un podcast que escuchan hispanohablantes. No sé, ¿de qué tamaño es? ¿Cuántas reproducciones tiene? Ni idea. Pero bueno, ¿El video allí? de este video, a ver, tiene 81.000. 81.000 reproducciones. No parece que sea algo relevante realmente para afectar una decisión corporativa, por un lado. Por otro lado, no creo, una vez más, no creo que, ¿cómo se llama? Que lo que sepan Soul y Dross y Astro al respecto del mundo del marketing o de la población a la que tú lo estás vendiendo supere lo que tenga a la mano los datos del equipo de investigación de Disney. ¿Ok? Por un lado, y por otro lado, ellos tienen las cifras reales, tienen un montón de cosas más, porque Disney como corporación, esto también lo comentamos en el episodio que no se grabó lamentablemente, es bastante opaco respecto a lo que ocurre en los procesos internos. ¿Ok? No hay realmente una explicación de por qué tomamos tal decisión o que, por qué se hizo esto. No, muchas veces la gente se termina enterando de que si va a ser una película sobre tal cosa con tal actor el día en que despiden ese actor y dicen que ya no va a trabajar allí. ¿Ok? ¿Y por qué lo sacaron? No hay información al respecto, simplemente se anunció que el papel no lo va a interpretar él, sino que lo va a interpretar tal persona. Disney es muy opaco respecto a lo que ocurre en los procesos internos y esos procesos internos de decisión respecto a la elaboración de una película no son procesos fáciles, son procesos complejos que involucran una gran cantidad de personas, una gran cantidad de criterios, muchas veces son muy conflictivos y si ustedes ven los documentales de cómo se grabó La Guerra de las Galaxias en las últimas ediciones de ¿cómo se llama? Las precuelas con Lucasfilm, se darán Ujú. cuenta que es solo un conflicto permanente dentro de los equipos, dentro del equipo a la hora de tomar decisiones de qué se iba a hacer, qué se quedaba, qué no, porque sí, porque no. Muchas veces no terminaba algo de estar de acuerdo, entonces fulanito sale del equipo, pero de él quedó la idea de tal cosa, y el proceso es así. Respecto a Disney, no nos enteramos absolutamente de nada. Disney viene y publica al final a veces un pequeño documental o un video o unos cortes al final que tú puedes ver también en Disney Plus si quieres, de cómo se grabó la película y ahí todo es color de rosa.
te colocan simplemente las cosas buenas y contado de una manera lineal como si la creación hubiera sido algo perfecto. Todo este proceso conflictivo que hay detrás, donde tiene que ver, por supuesto, cosas como conflictos salariales, conflictos de intereses, negociaciones, como que es lo que está pasando ahorita con la huelga que no sé cómo va, por cierto, la huelga de escritores. Todas esas cosas Disney no te las muestra. Es cierto, ellos mencionaron, creo que lo van a mencionar más adelante y lo mencionamos en el capítulo que no se grabó, que despidieron a unas personas que estaban a cargo de la cuestión esta de género, que ellos lo llaman unos woke, precisamente por eso, según ellos, y porque estaban generando pérdidas. No sabemos por qué los despidieron. Lo que se sabe es que hay un cambio de gerencia en Disney que fue el año pasado y que este cambio de gerencia implicó una gran cantidad de despidos a nivel internacional en todas las áreas de Disney, que incluyeron, si no me equivoco, eran unos 7.000 empleados los que se despidieron a nivel mundial y Sí, que sí, lo que como decía la noticia del CNN. la noticia en CNN, como 40% de ellos eran los que trabajaban en los parques. Ajá, sí, de hecho, sí. Hay una buena cantidad de los que trabajan en los parques temáticos de Disney y habían otros de ESPN y cosas así. O sea, realmente el número de personas que despidieron no correspondían exclusivamente a gente que era progre o De hecho, solamente se supo de los de sectores de una. diversidad. Exacto, solamente se supo de una persona que era, que era la directora de esa área de diversidad. ¿Ok? Del resto, no tenemos exactamente los nombres de quiénes se despidieron o por qué, porque, bueno, cuáles son los motivos del despido realmente. Una vez más, Disney es muy opaco al respecto. ¿Ok? Ellos son muy herméticos, muy cerrados en el tema de sus procesos internos. Por cierto, por ahí creo que vamos a tener la visita de un invitado sorpresa. Sí. Tenemos un invitado sorpresa, otro progre que va a llegar a llorar. También. Pero no sé, es que si dejaran como de enfocar todo el problema solamente en esas cosas, en ese especial ángulo en el que lo quieren enfocar, porque al final del día, al enfocarlo solamente desde ese ángulo, en alguna medida ellos lo que están tratando de hacer es venderte una narrativa específica. Pero que al final es una narrativa un poco deshonesta porque no te permite ver la pieza entera. No te permite o intentar hacer el esfuerzo o el ejercicio de ver la pieza entera porque en realidad nunca se nos muestra a una persona el fenómeno entero, no, sino que usualmente, por ejemplo, en el tema de una cosa que yo hablé en un video, del tema de la violencia de parejas, los estudios que existen son miles y todos existen básicamente para enfocarse en un fenómeno particular, que es la violencia íntima de pareja. Pero cada uno va arrojando diferentes miradas y diferente información sobre ese mismo fenómeno. Entonces, realmente tú no puedes en un solo análisis hacer una observación total de un fenómeno, sino que lo que vas a hacer es siempre como mirarlo desde un ángulo. Pero se hace el ejercicio de intentar tratar de apropiarse de eso, de intentar acercarse a eso en la medida de lo posible, pues, que sea un poquito más, ¿cómo se le diría eso? Em, Como entendiendo su complejidad, pues, básicamente, entendiendo esa complejidad. Pero yo siento que siempre esta gente cae como en el error, no sé si llamarlo error o en el absurdo de establecer que hay un bando bueno y un bando malo. Entonces, y ellos están en el bando de los buenos. Entonces, ellos
como se sienten parte de un bando, van a reducir todo a un blanco y negro. O sea, todo es de esta forma o es de otra esta forma. Y siento que todos los análisis son así. Todos terminan siendo así. Entonces, si tú ves woke y ves progress en todo, tu, tu análisis es una simplificación bastante burda y limitada de la realidad y incluso del fenómeno que quieres estudiar. Sí, y no es más, esto es otra cosa que comentamos en el episodio que no se grabó. Es un debate que no es nuestro, ¿ok? ¿A qué llaman ellos? Ellos ven lo woke por todos lados, ¿no? Pero realmente ellos establecen un paralelismo entre lo que se llamaría el progre aquí en Latinoamérica y lo que en Estados Unidos llaman el woke. Realmente esto es un debate de la ética liberal, ¿ok? Aquí no hay... Sí, Hay una suerte de... Es como si fuera una especie de teoría de conspiración, ¿ok? Donde ellos creen que hay arriba la élite a través de las corporaciones quiere establecer un cambio en la sociedad para imponer un mayor dominio y al mismo tiempo estas élites y son lo mejor y producen gran cosa y ellas están dañando su propio legado. No, no sé, es un poco inconexo, ¿no? sí, Incoherente, ¿no? sí. Pero es un debate que no es nuestro, ¿ok? ¿Qué llamas dentro de el problema de lo woke, del estar despierto en Estados Unidos, es un problema de ética liberal. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos en una sociedad de mercado en donde todos tenemos derecho a competir en el mercado y defendernos y participar y todo lo demás. Y el gran problema está en que ellos de golpe se dan cuenta de que la sociedad de mercado presupone que todos tenemos las mismas condiciones a la hora de competir, tenemos las mismas posibilidades de éxito. Y ellos se dan cuenta de que no, de que hay personas que nacen con un hándicap, con una penalización, y hay otros que al contrario nacen con un gran, ¿cómo se llama? Con una gran ventaja. Ellos dicen, necesitamos tratar de nivelar lo más que podamos el mercado, no el mercado, de nivelar lo más que podamos la participación para que todos tengan. Vamos a darle visibilidad a estas personas que tienen unas condiciones por motivos históricos precarizadas o con dificultades, con penalizaciones, para que estén al mismo nivel y podamos todos competir. Vamos a incluirlos. ¿Por qué los incluyo? Sí, Porque no lo estaban. Es un problema ético de ellos, de la sociedad liberal. ¿Cuál es la inclusión para ellos? La inclusión es que puedan también competir en el mercado laboral, competir en la sociedad como tal, participar de los mismos valores de la sociedad liberal norteamericana. ¿Es esto una idea de transformación de la estructura? No, no lo es. ¿Ok? no. No, no, no lo es. Es un debate que tiene que ver con nosotros. No, porque lo que nosotros llamamos progresismo en América Latina no tiene nada que ver con lo que llaman ellos, woke o progre de aquel lado. Aquí tenemos un problema diferente. Aquí tenemos un problema derivado de las estructuras coloniales antiguas, de las épocas de la colonia que siguieron preservando en las primeras estructuras republicanas, con el latifundismo, con otras instituciones relacionadas también al extractivismo y este montón de cosas más y que derivaron en qué? En que tenemos lo que allá parece como una división eh, qué sé yo, de clase, aquí aparece como una división no solamente de clase, sino una división étnico-racial, ¿ok? Ujú. Derivada de la sociedad de castas que existía en América Latina y Sí, tiene sí, nuestras sí. particularidades. ¿Qué llamamos inclusión nosotros? Inclusión llamamos, si ellos llaman inclusión a que aparezcan en una película para nosotros y que tengan libertad de participar en el mercado sin prejuicio de su condición, nosotros hacemos lo mismo, pero ¿con quién? Con las poblaciones indígenas, por ejemplo. El reconocimiento de la cultura indígena. Ellos tienen una cultura, no tenemos que imponerle la nuestra, ellos quieren seguir hablando su lengua, no tenemos por qué obligarles a hablar el español, la van a hablar en la medida en que sea necesario para su supervivencia económica, porque somos liberales y queremos competir. Y y es eso, ¿ok? Inclusión de los pueblos originarios, dejar la estigmatización y la persecución por motivos religiosos o por motivos culturales de la comunidad LGBT, qué sé yo. Eso es lo que se llama progresismo en América Latina. Mejores condiciones de competencia, asegurar que el mundo exterior no tenga, que si viene una empresa extranjera a invertir dentro de América Latina, no tenga privilegios por sobre las empresas nacionales para que podamos competir con las extranjeras y por lo tanto lo que pedimos es que el Estado
le pongan una penalización a la extranjera y le dé ventaja a la nacional para que pueda ir creciendo y estabilizándose. Eso es progre en América Latina. Eso es un elemento revolucionario, transformador, que atenta contra los valores. No. ¿Qué tiene eso que ver con los problemas reales de América Latina? No los tienen, no tiene nada que ver. No. Sí, es que su crítica también parte de ese, de sentir que lo que se proyecta en el cine, ese liberalismo económico gringo y político, se puede replicar o tiene relación o está vinculado a lo que su versión análoga de progresismo en América Latina, que básicamente sus conflictos y sus luchas son diferentes. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Las personas trans, su conflicto es diferente. Están luchando básicamente por derechos al tema de acceso a ¿cómo se llama? El tratamiento. ¿Cómo se llama ese? Tratamiento hormonal. El Tratamiento. Medicare, la cuestión médica. Al médico. Cuestión médica, tratamiento hormonal para que sea pues, Ok, financiado yo por pensé el que era el Estado. Medicare de Obama. Es otra cosa, entiendo. Mientras que aquí en América Latina las personas trans lo que están es tratando es que no las maten. No sé si se entiende la diferencia. Entonces, es diferente. No se puede hacer una asociación. Yo creo que Brasil es uno de los países donde matan a personas trans. Por ahí debe haber noticias de eso, pero bueno. Bueno, tenemos aquí a un invitado especial que ya habíamos anunciado unos minutos antes. Otro progre que viene a llorar al lloradero porque son Astro recargado y Dross nos han pulverizado. Nuestra retórica, nuestra lógica no puede nada contra su lógica y contra su capacidad de análisis soberbia. Vamos a darle la bienvenida a otro progre que llega al lloradero. Viene entrando nada más y nada menos que Diego, de Nutrición Disruptiva. Hola. Gracias por tenerme aquí otra vez. Después de un pequeño break. Esto es una entrada especial. Sí. Pero bueno, ¿cuántos minutos llevamos ahorita? Oye, llevamos creo que de hecho 1 hora. Sí, bueno, vamos a hacer un alto y hacemos ya el último capítulo con la compañía de Diego. Va. Del tema de Astro.